Muchas gracias. En nuestra empresa hemos venido trabajando por más de 10 años en Buenaventura, no solo en la infraestructura de Buenaventura, sino en proyectos de consultoría sobre la parte logística portuaria, la parte férrea. Hay inmensidad de dificultades logísticas. Trataré de enumerar pues las que más directamente nos han puesto dificultades en el desarrollo de nuestro trabajo como tal, que es la intención de esta pequeña charla. Lo primero que sugiero para los que no conocen un poco de la parte económica de Buenaventura y del puerto, tener en cuenta cómo la economía de Colombia se mueve a través de los diversos nodos en Colombia, que es básicamente por la costa pacífica y la costa atlántica. La parte principal económica que Buenaventura tiende, o que los puertos sobre el Pacífico tienden a acoger, es la parte del centro de Colombia y Antioquia, y obviamente todo el viejo Caldas, para ganarle entre comillas en competitividad a todo el Atlántico, que tiene 3 puertos grandes y el Pacífico solo uno. Tiene la gran ventaja en este instante, que es la comunicación con todo el oriente del mundo, que es con la China, con toda la parte que va a ser el desarrollo futuro en los próximos 10-15 años. Bueno, teniendo en cuenta lo anterior, lo primero que hay que ver es algo que está contribuyendo al desarrollo de Buenaventura. Va a ser la concesión de las vías. Existía un proyecto desde hace más de 30 años en Colombia, que era la doble calzada Bogotá-Buenaventura, que inicialmente se quedó en diseños, en cambios en los diseños, y ningún gobierno los quería iniciar. Básicamente el gobierno, finalizando el gobierno de Pastrana hijo, pero casi por obligación, porque la gente no se aguantó más, la gente del occidente, les tocó empezar a trabajar ya realmente en esos diseños, que hoy son una realidad y están desarrollándose básicamente en 4 partes. En la parte de la doble calzada Bogotá-Buenaventura. Es una pequeña introducción, después llegamos a lo que es. Esta es la parte que es de Buga a Lobo Guerrero, que ya está en doble calzada en concesión, y la parte de Lobo Guerrero a Buenaventura, que ya está en doble calzada, 4 tramos de contratistas diferentes, pero ya están terminando. Estas obras van a hacer, que es lo que más necesitamos pues en la parte logística, van a hacer que toda la parte de mercado que entra y que sale van a tener menos dificultades en la parte de manejo vía camión, que eran la mayor dificultad, y los estudiosos de la parte de logística sacaban sus conclusiones que costaba más llevar un contenedor de Lobo Guerrero o de Bogotá a Buenaventura que de Bogotá a Nueva York. Todos esos estudios se han hecho consensuadamente muchas veces, y era la conclusión de básicamente era el tiempo de demora de un camión desde Lobo Guerrero hasta Buenaventura, o casi desde Buga a Buenaventura, por los daños en la vía continuos y porque Buenaventura es una de las zonas que más llueve en el mundo. Con estas obras ya en ejecución, y para terminar en unos 3 años, digamos que esta parte de Lobo Guerrero hasta Citronela pasan a un segundo plano. Ya va a disminuir el tiempo de la carga de Impo y de Expo. Queda un nudo muy grande que se está creando dentro del puerto como tal,
que es la llegada a los puertos. Para esta para este nuevo problema, que igual se había vislumbrado desde hace mucho tiempo, pues, se han estudiado muchas soluciones. Hoy día existen más de 20 proyectos portuarios solicitando permiso al INCO adicional a los que ya existen hoy día, que es la Sociedad Portuaria de Buenaventura, el puerto de Agua Dulce, que tiene el permiso, la terminal de contenedores de Buenaventura, TCBuen. Existen otros más que le están pidiendo los permisos, pero en este instante existe hoy día un problema muy grave del acceso al puerto, la parte de camión. No existen parqueaderos, no existen unas zonas, valga la redundancia de lo que estamos hablando, unas zonas logísticas que uno pueda manejar la carga y que no toque hacerla dentro del puerto en el poco tiempo que queda en una carga que, como sabe todo el mundo, dentro del puerto no se puede tener más de los 5 días porque empieza a ser más costosa. Cuando la sacan del puerto y hace que sea demasiado rápido, entonces el camión trae su carga otra vez a la ciudad donde va a ser origen o donde fue el destino, y no tiene el tiempo que buscan todas las empresas en el mundo, que lo están haciendo en la China, en las zonas económicas especiales, de tener una zona logística gigante, donde todas las maquilas, todo el comercio se haga en unas zonas muy grandes, que tengan sobre todo facilidad de acceso. Pues digamos que hoy día el principal problema es eso. Por eso se están desarrollando una serie de áreas para zonas logísticas en Buenaventura. ¿Cuál es el grave problema en este instante en el mismo Buenaventura? La parte política. Resulta que la mejor zona, la zona más fácil actualmente para colocar esas zonas logísticas es una zona entre Buenaventura y una zona que se llama Citronel, una zona que es Agua Dulce. Es una zona que la han dedicado, que es la zona de la vía alterna interna para hacer estas zonas logísticas, pero por la parte política, como siempre ha sucedido, y muchas veces por gente que con economías oscuras se han hecho a esos lotes con el propósito solamente en el entendido de que los puertos, el desarrollo portuario va a generar más zonas logísticas. Toda la gente está volcando a adquirir lotes de la manera, de cualquier forma, falsificando documentos, extorsionando, de todo. Entonces se está volviendo un sinnúmero de dueños de lotes pequeños, grandes y todo, que finalmente no le van a dar un orden al desarrollo logístico que se quería de la parte de lo que llamaban el antepuerto, que existen en la mayoría de los puertos organizados del mundo. Lo existen en Chile, lo existe en el Callao, lo están haciendo en Perú, lo existen en el puerto en Panamá, y muchos puertos importantes del mundo, en Rotterdam, en Singapur. Existen esas zonas logísticas que hacen que la carga se llene antes del puerto, se desconsolide y consolide antes los contenedores, haya maquilas, y solamente el último tramo de recorrido es entre la zona logística y el puerto para el desembarque o embarque de la carga hacia la nación. Pues como hoy día toda esta parte en Buenaventura está haciendo casi que a la loca, por decir así, es para mí el más grave problema logístico que existe, precisamente por eso, porque no hay un orden. Si existiera el orden, deberíamos de llegar a un estilo como el que se presenta en los puertos de Barcelona, donde en esas zonas logísticas hay plataformas, zonas francas, hay unos centros de hidrocarburos, o hay aeropuertos, hay todo, pero todo el área gigantesca, que es lo que inicialmente se ha pretendido siempre, se desarrolla en un mismo orden. Ese sería para mí el más grande problema para el desarrollo de Buenaventura, teniendo en cuenta el potencial de comercio con la China y con los países orientales, que eso es lo que debería de competir Colombia en este instante, con zonas de actividades gigantescas como es la zona de la base aérea vieja de Howard en Panamá, que esa base ya existía, la que tenían los americanos antes de que Panamá se independizara. La dejaron con todos los servicios hoy día y la están desarrollando. Y lo básico de esa zona en Panamá
es que dar el incentivo de que tienen 40 años las nuevas empresas para no pagar impuestos los que se asienten allí. Simplemente generan empleo, se desarrollan allí y van a desarrollar una zona que van a tener un aeropuerto, van a tener todo esto que hablamos de aquí de los terminales férreas, zonas multimodales, pero básicamente fue con el permiso básicamente de la nación. Panamá quería hacer eso. Panamá duró más o menos 10 años tratando de hacer eso y finalmente tuvo que ser un grupo privado el que logró con financiación de Inglaterra para lograr ese modelo en Panamá que apenas está en desarrollo. Y ese modelo en Panamá, que ya está más fácil de realizar porque tiene mucha infraestructura y a pesar de eso tiene un muy alto costo, es lastimosamente una amenaza para Colombia, como es en Buenaventura. Buenaventura se puede pretender lograr una zona económica muy grande, pero el gobierno tiene que ser aliado total en dar esos permisos para que esta zona se desarrolle. Entonces ese sería lo primero en macro de lo que nosotros trabajamos, que es en la parte de hacer consultorías en la parte portuaria. Cuando vamos a la zona micro de zona económica de lo que ejecutamos en Buenaventura, básicamente los transportes, nosotros hacemos obras en Huanchaco, en la bahía de Málaga con la Armada. Lo que más nos dificulta es el transporte de materiales entre Cali y Buenaventura, pero que se va a solucionar con la doble calzada. Pero entre Buenaventura y Málaga es muy complicado porque no existen transportadoras de carga mediana. Los transportadores de carga grandes son los barcos gigantescos, son contenedores, pero en carga mediana no existe. Entonces realmente a uno es casi por obligación utilizar los servicios de las empresas que existen, que son 2 o 3 máximos, que tienen unos barcos medianos, se llaman pangones, barcos que llevan 300 toneladas, que es lo que uno necesita para un material para hacer una nueva vía o una nueva bodega, y son muy poquitos y el costo es demasiado alto, y muchas veces las entidades como la Armada, otras no tienen en cuenta esos costos y los contratos son muy justos, lo cual hace que la mayoría de contratistas que han ido a la Bahía Málaga o Juanchaco con la Armada tengan pérdidas en sus contratos. Entonces creo que en la parte marítima, en logística marítima, sería eso, que no existe una empresa que sea muy organizada para el transporte y que da unos precios competitivos y que lo pueda hacer. Y vuelvo al mismo caso, es obviamente todo por intereses creados políticos, porque para crear una nueva empresa en Buenaventura que sirva para llevar carga se necesitan permisos de la Capitanía de Puerto y todo. Entonces es como todo un conglomerado de gente que conoce, y para dar los permisos ahí presenta muchas dificultades. Entonces entrar a una nueva empresa es muy complicado. Digamos que son las dos grandes dificultades que nosotros hemos visto en lo macro y en lo micro. Es eso, que nos queda muy difícil los transportes, lo hacen muy onerosos, muy costosos, y lo que nosotros, hay dos cosas que se podrían ver, digamos, para el desarrollo de esa zona de allá de Bahía Málaga, que es donde trabajamos. La primera es esa empresa de carga, y la segunda sería volver a revivir la carretera que existía, Bahía de Málaga, que ya existe y la dejaron acabar. Debieran de abrirla para el turismo, y eso es que es un desarrollo nuevo de Buenaventura y le sirve para materiales y para todo.